¿Qué tal? Buenos días. Soy Juan Gastiazoro, profesor de la materia Salud Colectiva y Comunitaria, y quien les va a presentar esquemáticamente un poco lo que es el módulo semanal número 4, que corresponde a las categorías analíticas. Un poco el objetivo de este encuentro, de este módulo, es intentar rescatar ciertas dimensiones de los distintos encuentros que tuvieron, ¿sí? Tanto la clase de modelo hegemónico con Martina, como salud pública con Marcelo, y surgimiento de la salud colectiva con Agustina, ¿sí? Un poco la idea es contribuir al análisis del primer encuentro, por eso esta idea de brindar elementos teóricos para la crítica del modelo médico hegemónico. Por otro lado, aportar críticas o cómo genera la salud colectiva elementos analíticos para contrarrestar a la salud pública, que es un poco dialogar, contraponer algunas cuestiones con lo que fue el módulo semanal número 2 de Marcelo, y después abonar, además del surgimiento de la medicina social latinoamericana, también entendida como salud pública, con los brasileros, eh, abonar al surgimiento con el enriquecimiento de estas categorías analíticas. Un poco para eso vamos a ver como bibliografía el texto de Medicina Social Latinoamericana, Aportes y Desafíos, de Iriart, Watson, Braille, Estrada y Meri. Muchas veces debe decir el texto de Iriart, o Iriart y otros. Y después algunas dimensiones del derecho a la salud y clases sociales de Medina Gómez. Vamos a seguir un poco el hilo narrativo del texto de Iriart, a presentar algunas dimensiones que apoya Medina Gómez y algunas cuestiones que les voy a intentar compartir. Yo no soy médico, soy sociólogo, entonces como que mi campo de conocimiento intenta contribuir al desarrollo de la salud colectiva desde esta dimensión. Primera cuestión que me parece importante es ¿por qué es necesario presentar categorías analíticas de la salud colectiva? ¿No analizamos la salud de la misma manera? Podríamos pensar, bueno, no. Como pensamos la salud, como construimos salud, depende de los marcos analíticos, filosóficos, en los que se fundan cada uno de los paradigmas. Para eso es necesario volver un poco atrás y me parece importante hacer una pequeña distinción. En la epistemología podemos distinguir entre teorías funcionalistas o estructural funcionalistas, también se llaman, y teorías del conflicto. Las teorías funcionalistas podemos ver a Parson, Merton, y en las teorías del conflicto, Dahrendorf es quien teoriza principalmente sobre teorías del conflicto, pero el parangón donde todos se apoyan es la teoría marxista. Críticas más, críticas menos, no importa. Bueno, en algunas dimensiones importantes de la teoría funcionalista, ¿sí? Se sientan en la corriente filosófica del positivismo, que eso es algo que vieron bastante con Marcelo. Esta idea del positivismo es la idea del biologicismo, es la idea de que las ciencias, el método científico debe todo corresponderse con el método de las ciencias naturales. Es la idea de la evolución, de la creencia en leyes generales que pueden trascender a los tiempos y a los espacios. Después está la noción, se trabaja mucho con la noción de sistema. Esta noción de sistema es una idea de que hay un sistema social que tiene sistemas adentro que son independientes, con cierta autonomía en sus normas de funcionamiento, en sus lógicas, en su naturaleza, vendría a ser. Es conservador, ¿sí? Entiende, o sea, promueve el orden social, ¿sí? Dice que la sociedad avanza, pero armónicamente, a través de la evolución, ¿sí? Eso es mucho también del positivismo, y es estática. La manera en que analiza es
muchas veces no analiza históricamente, sino que analiza parcialmente en un tiempo y un espacio definido, ¿sí? Totalmente distintos son las teorías del conflicto. Las teorías del conflicto tienen una corriente filosófica más de la hermenéutica, del interpretativismo, ¿sí? Con la noción del interpretativismo es que conciben diferentes puntos de vista, dicen que la objetividad es situada, después trabajan con la noción de campo, a diferencia de con la noción de sistema. La noción de campo es una noción de Bourdieu, un sociólogo que ahora vamos a ver un poco más, que dice que los campos están totalmente interrelacionados, ¿sí? El campo de la salud, ¿sí?, no es un campo que esté exento de las tensiones y las intervenciones del campo económico, el campo político, el campo de la cultura, cosa que la noción de sistema no la ve. Después es radical y concibe al conflicto social como motor de la sociedad, ¿sí? Los espacios sociales se interrelacionan, los cambios dice que son conflictivos e incluso necesarios, ¿sí? Y después tiene una noción de dinámica, que es que la realidad se construye a través de procesos sociales, ¿sí? Procesos históricos, y entonces cuando analiza en esa noción de tiempo largo, ¿sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque estas raíces, ¿sí?, filosóficas construyen categorías analíticas diferentes. Son instrumentos teóricos para entender la realidad. Entonces, cuando pensamos la salud pública o pensamos la salud colectiva, es necesario entender la raíz, ¿sí?, en las cuales después se construyen las teorías e incluso las prácticas. Digamos un poquito más. Vamos a empezar con el texto el surgimiento de la medicina social latinoamericana, salud colectiva, que empiezan a llamarlo en las escuelas brasileñas. El surgimiento de la medicina social latinoamericana ya lo dio principalmente August, no quiero profundizar en esa cuestión, pero quiero destacar algunas cuestiones que sí me parece que colaboran a pensar luego de manera analítica. Por un lado, el surgimiento de la corriente como un impulso del encuentro de investigadores, académicos y practicantes de la salud con movimientos sociales de trabajadores, campesinos, estudiantes, y también con espacios de reflexión académica por fuera de las ciencias médicas, la sociología, la antropología, la historia. Esto da cuenta de una mayor amplitud del campo de lo médico, ¿sí? Por otro lado, el contexto en el que surge la medicina social latinoamericana surge criticando a una situación socioeconómica y a un análisis del proceso previo. ¿Qué quiero decir con esto? Critica al modelo desarrollista, Frondizi vendría a ser el autor en nuestro caso, e identifica que fueron los gobiernos de bienestar los que, a través de la modificación de indicadores sociales, ¿sí?, incidieron en la salud de las personas, ¿sí? ¿Eso qué es lo que hace? Esa noción de integrar las dimensiones sociales, económicas y culturales, ¿sí?, como determinantes para entender el proceso de salud de enfermedad de atención, ¿sí? Que es interesante pensar la dimensión de la política de la salud, como distingue Tobar, ¿sí?, en la primera clase. Y después el surgimiento de espacios de construcción del saber, ¿sí?, la conformación de diferentes instancias de producción en América Latina. El texto habla de la UAM en México, el CEAS en Ecuador, el CES en Argentina. Eso es importante porque da cuenta de cómo se disputa lo médico también en el campo del saber, ¿sí? Vamos a empezar ahora con las distintas categorías. Clase social es la primera que enuncia Iriart y que Medina Gómez también profundiza, ¿sí? Yo creo que Medina Gómez incluso da cuenta de otro montón de categorías sociales, pero donde se para enunciarlas es de la noción de clase social. Bueno, en primera instancia, que esto lo hace Medina Gómez, se presenta a clase social desde una crítica a la perspectiva funcionalista, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? Mientras, podemos decirlo, que la salud pública
¿sí? Entiende, analiza la sociedad a partir de la estratificación social, ¿sí? Cómo entiende la relación de la vida de las personas y su relación con el proceso de salud, enfermedad, atención, a través de la capacidad de consumo y las formas de vivir. La perspectiva marxista, ¿sí? Que es la que trabaja la salud colectiva, dice que no, que eso no sirve, que lo que hay que ver es la clase social, el lugar que ocupan en el proceso de producción. Ahora voy a explicar lo que es el proceso de producción. La perspectiva funcionalista habla de esta estratificación social de manera gradual, ¿sí? Teniendo atributos individuales, ¿sí? Y particulares. Lo que dice es que uno puede avanzar en los diferentes estratos sociales de manera gradual, no conflictiva, ¿sí? De manera individual, no social, y dependiendo ciertos esfuerzos y capacidades y oportunidades que tienen las personas individualmente. La perspectiva de la salud colectiva dice que eso es imposible, que hay que pensarlo de manera relacional, que para que haya alguien que tenga ciertos beneficios, tiene que haber alguien que no tenga ciertos beneficios en este sistema en el cual estamos viviendo, que hay que pensar en los atributos sociales, estos atributos de clase que nos dan ciertos condicionamientos para el tipo de trabajo al que accedemos, la manera en que se pone el cuerpo, la manera en que se generan los consumos, la manera en que se reproduce la vida. ¿Sí? A su vez, la perspectiva funcionalista es una perspectiva que piensa de manera particular y situada, que es un poco lo que habíamos charlado recién con el funcionalismo, individualmente y en un contexto social e histórico específico, distinto a la perspectiva marxista, que lo que agarra y dice es, pensemos, ¿sí? Esto de manera relacional, de manera general, o sea, pensemos en tanto sistema, en tanto totalidad, ¿sí? Y pensemos de manera histórica, ¿sí? Las distintas formas de explotación y que generan la conformación de sujetos y de enfermedades se construyen históricamente. Voy a hacer una pequeña digresión para contar un poquito del surgimiento de la noción de clase social. ¿Sí? Clase social viene de Carlos Marx, un filósofo, economista, sociólogo, militante político alemán, pero que estuvo huyendo y construyendo espacios políticos e intelectuales a lo largo de toda Europa. Y él hace un análisis del modo de producción capitalista, ¿no? Pero hace un análisis de un modo de producción capitalista con una pretensión de categorías analíticas, ¿sí? Para poder analizar los distintos procesos sociales. Y él dice que cada modo de producción, ¿sí? Tiene una estructura y una superestructura. La estructura es el campo, la esfera de la producción, donde se producen los bienes que nosotros consumimos, ¿sí? La superestructura es el campo de la reproducción, donde se generan el espacio de la conciencia, de cómo pensamos la realidad que es y cómo se construye y cómo se produce, ¿entiende? Lo que está diciendo la medicina social latinoamericana, ¿sí? Es, veamos el lugar que ocupamos en las relaciones de producción, ¿sí? Marx lo dice entre capitalistas y asalariados. Después eso se puede disgregar en distintas clases, ¿sí? La clase campesina, la clase media, la clase profesional, dependiendo de los autores más contemporáneos, cómo se va desarmando e incluso las producciones de Marx. ¿Por qué? Porque estas relaciones de producción, ¿sí? Son las que interceden en las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas lo conforman los medios de producción, las herramientas y la tecnología con la que se produce, y la fuerza de trabajo, que es quien produce y quien agarra las herramientas y produce los bienes, ¿sí? En el caso del modo de producción capitalista, el sector capitalista es quien tiene los medios de producción, ¿sí? Quien tiene las tecnologías y las herramientas y el capital, y los asalariados son los que tienen la fuerza de trabajo, ¿sí? Entendiendo eso, esa distinción, es como la salud colectiva dice, veamos dónde están ubicados, porque no es lo mismo cuánto cobras, sino cuál es tu lugar en este modo de producción social, ¿sí? Bourdieu avanza un poquito más, esto
estoy siguiendo a Medina Gómez, avanza un poquito más con esta caracterización que hace Marx, y él propone, dice, una cosa son las clases en el papel, que es un poco lo que vendría a ser esta explicación que recién di de Marx, y otra cosa son las clases reales, dice Bourdieu. Donde él dice, las relaciones de producción obviamente que son fundamentales y el lugar que ocupamos, ¿sí?, en ese proceso de producción, pero también tengamos en cuenta lo que él llama hábitos. Ese es un concepto fundamental y que vamos a ir analizando y presentando de distinta manera a lo largo de todo el curso. El hábitus vendría a ser para Bourdieu esta noción entre la estructura social y la práctica de los sujetos, ¿sí? El hábitus es la interiorización de las determinaciones sociales. Son las estructuras de la acción de los sujetos, ¿sí? Es lo que programa, dice Bourdieu, el consumo de los individuos y de las clases, ¿sí? Es lo que nos hace sentir que ciertos consumos sean necesarios. Teniendo en cuenta de esta noción de consumo, está pensando en cómo piensa el funcionalismo, ¿no? Él dice, pensemos las nociones de consumo, pero situados, ¿sí?, en una estructura social donde las relaciones de producción son fundamentales. Parece que en ese sentido es superador y sumamente interesante. Él dice que el hábito, si bien tiende a reproducir las condiciones objetivas, las crisis o un nuevo contexto permite reorganizar esas disposiciones adquiridas, ¿sí?, esas formas de acción adquiridas. Y yo cuando armaba la clase pensaba, digo, pensemos el sistema de salud a nivel mundial, ¿sí? El lugar que ocupa la salud, ¿sí?, en el sistema capitalista a nivel mundial, ¿sí? Eso genera un hábitus, un modo de entender la salud, un modo de entender la enfermedad, que es un poco lo que decía Menéndez con el modelo médico hegemónico. Digo, esta crisis que estamos viviendo no está ubicando o no tiene potencialidades de ubicar la salud en otro lugar, de que transformar el hábitus de la persona para con la relación de la salud y la política de la salud, diría Tobar. Bueno, me parece que es importante y da cuenta de para qué nos sirve. Otra cuestión que dice Medina Gómez es la cuestión del espacio social, donde dice, es la instancia donde se encuentra lo individual, lo colectivo y el ambiente, ¿sí? El ambiente que, si no me equivoco, era Tobar, también quien hablaba de una dimensión importantísima para entender la salud. Esa es una dimensión que también vamos a ir trabajando y que me parece que es interesante señalarla y que la exploren un poquito más. La otra categoría analítica, reproducción económica. Acá estoy volviendo al texto de Iriart. Cuando habla de reproducción económica, rápidamente dice, veamos la reproducción de las relaciones de explotación, ¿sí? En este sentido, habla Iriart, está la explotación que se genera al interior del hogar, ¿sí?, y la invisibilización de ese papel de reproducción de la vida cotidiana a partir de las tareas del cuidado. No lo dice con las tareas del cuidado Iriart, pero está hablando de eso, ¿sí? En ese sentido es donde yo quiero presentar un poquito la teoría feminista, la noción de Silvia Federici, que es una intelectual feminista italiana, tiene mucho Argentina, me parece que pueden seguir a ver algunos videos, buscarla porque es sumamente interesante. Es la teoría marxista feminista, ¿sí? Él ya agarra y parte y dice, Marx pensó siempre la dimensión de la producción, ¿sí?, el lugar que ocupan en el proceso de producción. Dice, pero no piensa la otra dimensión que es la de la reproducción, ¿sí? Para que haya una producción de bienes, tiene que haber una reproducción social y una reproducción de la vida de esos trabajadores, que son los que producen los bienes. Dice, esa reproducción, ¿sí?, se da en el espacio de la familia. Y en el espacio de la familia están las mujeres que son las encargadas de encargarse de las tareas del cuidado, de las tareas de alimentación, de las tareas de educación, de encargarse en la dimensión privada de la preparación de sujetos para el proceso de producción. Y dice, Marx encuentra en el proceso de producción al trabajo, porque es el que genera valor, ¿sí? Pero lo que no se da cuenta, también hay trabajo en la esfera de la reproducción. Y ahí la frase conocida que es, eso que llaman amor, es trabajo no pago. ¿Se entiende un poco?
Bueno, parece que es importante dimensionarlo para empezar a entender la complejidad de lo social. Otra cuestión que está vinculada a la reproducción económica es la profundización de las relaciones de explotación. Que acá quiero mencionarlo nada más porque me parece que es importante, pero no lo vamos a profundizar porque lo vamos a profundizar más adelante en los próximos núcleos, que es la dimensión de la interseccionalidad. ¿Sí? Con esta dimensión lo que quiere presentar es, una cosa es la reproducción de la explotación de tipo económica, ¿sí? Que tiene la relación capital-trabajo. Pero pensemos la profundización de ese tipo de explotación si sumamos, ¿sí? Categorías como el género, si sumamos categorías como la raza. ¿Sí? Es la teoría feminista también la que presenta la noción de interseccionalidad. Dice, cuando pensamos en explotación tenemos que pensarla en principalmente tres dimensiones. La explotación de clase, ¿sí? La explotación de género y la explotación de tipo racial. No es lo mismo ser mujer que ser mujer pobre, no es lo mismo ser mujer que ser mujer pobre y negra, están diciendo. Lo menciono así muy por arriba, pero me parece que es importante y vamos a trabajar más adelante. Estamos llegando al final. Última categoría que presenta Iriart es la noción de ideología. Iriart habla de, y lo dice así, una ideología hegemónica tiende a justificar los intereses de las clases que dominan la sociedad en un periodo histórico. La desmitificación de esta ideología es parte de la teoría y la política de la medicina social latinoamericana. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? Vamos a pensarlo por partes un poquitito para ir discutiéndola. ¿Sí? Las nociones que aparecen acá son de una corriente fuertemente marxista, lo que fue interpretándose y complejizándose con el tiempo. Un autor que me parece que ayuda mucho, ¿sí? A esta cuestión es Gramsci, que ahí tienen la fotito, filósofo y teórico marxista italiano, dice que muere en el 37, muere muy joven. Él estuvo mucho tiempo recluido, preso por la dictadura de Mussolini. Bueno, también pueden indagarlo, hay unas películas muy interesantes que dan cuenta de él y avanza mucho en la cuestión del marxismo. Si el marxismo piensa mucho la dimensión de la producción y la dimensión económica, Gramsci intenta pensar esta idea de cómo hace el capitalismo para ser dominante. Esto es un sistema que lo que hace es explotar a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Y subsumir bajo un sector dominante muy minoritario a un sector dominado muy mayoritario. ¿Por qué pasa eso? Que es un poco la pregunta que también hace Menéndez. Dice, ¿cómo hace el modelo médico para ser hegemónico? Me parece que en ese sentido hay una línea de contacto muy chiquitita y que está bueno explotar un poco. Bueno, voy a presentar dos nociones importantes de Gramsci, que es la noción de ideología y la noción de hegemonía. Con la noción de ideología, lo que Gramsci está queriendo decir es esta idea que la ideología como las ideas que organizan la materialidad de las personas, ¿sí? Que es un poco esas estructuras de pensamiento, ¿sí? Que están presentes en el hábitus de Bourdieu. ¿Sí? Bourdieu habla de hábitus más adelante, ¿sí? Pero hay una lectura de Bourdieu y de Gramsci, me parece. O sea, obviamente, Bourdieu leyó a Gramsci. Por eso es que hay unas nociones de ideologías de clase, ¿sí? Una noción de ideología de la clase dominante, que consigue, por momentos y en ciertos aspectos, ser hegemónica. ¿Sí? La cosa es, ¿qué quiere decir con eso? ¿Sí? Y ahí está la noción de hegemonía. La noción de hegemonía como esa capacidad de un sector social de hacer creer que sus intereses son los intereses de la mayoría. Ese es como el concepto fuerte que dice Gramsci. Yo digo que es la capacidad, la hegemonía estadounidense, es la creencia a nivel mundial que la lógica que propone Estados Unidos es la lógica que mejor promueve el ordenamiento mundial. Eso es un poco la hegemonía de Estados Unidos, como para pensarla. Y para pensar la noción de hegemonía. En ese sentido, me parece que es importante cómo desarma la noción de hegemonía
Menéndez con el modelo médico hegemónico. ¿Sí? ¿Cómo se construye la hegemonía? Coerción y consenso, dice Gramsci. A veces es necesaria la fuerza, otras la persuasión. Son como dos manos que se van moviendo. Está la policía, pero también está la iglesia, pero también está la escuela, pongo yo. Pensemos, por ejemplo, en el higienismo, ¿sí? Que lo vieron bastante con Marcelo, si no me equivoco. Por un lado estaba la policía médica, ¿no? Que iba registrando los hogares para que se vacunen todos, pero por otro lado estaba la escolarización universal, que imponía el guardapolvo blanco, la limpieza de manos antes de entrar, la enseñanza de una lengua materna y el fortalecimiento de toda una hegemonía estatal, cómo todo funciona de la mano y cómo la noción de campo es sumamente necesaria para pensar esto, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es importante retomar a Menéndez y el texto que vieron en el primer encuentro. Si bien me parece que Iriart da una buena explicación de esta dimensión de la hegemonía y ideología, me parece que es Menéndez quien analiza la capacidad hegemónica del modelo médico con una mayor profundidad e incluso partiendo de su genealogía. Menéndez se pregunta insistentemente en la capacidad hegemónica del modelo médico, en la capacidad de este, en que incluso a quienes no les conviene, incluso a quienes quedan excluidos, lo defienden, lo ven como el mejor modelo. Pero fue la gracia que les tocó, en el lugar que les tocó, piensen en la dimensión de estratificación social, lo que hace que queden afuera. Para mí pensar la hegemonía es dar cuenta del saber médico y cómo se introyecta en el cuerpo, en el quehacer del ser humano. Me parece que esa es la potencia de la hegemonía. Y es ahí donde hay que desenmascararlo, ¿no? Desmitificarlo, que es desarmar un poco el mito, que es lo que dice Iriart. Desarmarlo en su enunciación científica, en su enunciación autónoma, profesional, desideologizada. Menéndez dice que cuando miramos los signos e indicadores biológicos, estamos mirando la enfermedad. Y lo que tenemos que mirar son las relaciones sociales para poder ver la salud. Esto es romper, ¿sí?, con la lectura hegemónica del saber médico. Me parece que es interesante la historización que hace Menéndez, ¿sí?, de la construcción hegemónica del saber médico. Desarrollo del modelo médico hegemónico y cómo va de la mano con el capitalismo. La construcción de legitimidad del capitalismo a través del modelo médico hegemónico. El tiempo de la cuestión social y la necesidad de generar trabajadores que estén sanos, ¿sí?, a su vez con ciertas leyes de seguridad social, a su vez con el higienismo y el salubrismo. Son lo mismo. Y el desarrollo en tres instituciones. Me parece que eso también tiene una claridad alucinante para entender la fuerza hegemónica del modelo médico, ¿sí? La cuestión de la universidad, la cuestión del hospital y la cuestión del consultorio privado, como espacios que son sumamente dinámicos para la reproducción del capital y la legitimación del capitalismo como sistema mundo, donde el modelo médico se configura como hegemónico a la vez que se impone como único, ¿sí? Y genera lo que también dice Menéndez, la capacidad de solucionar los problemas de enfermedad. Parece como que esa vuelta que hace Menéndez para entender la hegemonía, ¿sí?, del modelo médico es sumamente clara y es sumamente necesaria para poder desmitificarla y desarmarla. Con la última frase, que me parece importante para cerrar un poco este video, que es intentando seguir la propuesta de Agus de una frasecita al final que me gusta. Toda ruptura comienza, para el que se compromete con ella, por una ruptura consigo mismo. Contrariamente a lo que se sostiene a menudo, no conviene creer que es el riesgo, muy grave en efecto, el que impida a muchos resistir. Es por el contrario, el no pensamiento de la situación el que impide el riesgo, es decir, el examen de posibilidades. No resistir es no pensar. No pensar es no arriesgarse a arriesgar. Alain Badiou es un filósofo sumamente interesante y me parece que ayuda a intentar seguir complejizando y pensando en línea con la... Un abrazo, espero que anden muy bien.